Listo, bueno, ahora sí, entonces, bueno, un cordial saludo para todos, estimados grupo. Saludos a quienes se encuentran en este momento de forma sincrónica, a Jonathan, Carlos y a Juliana. Esperemos que otros compañeros entonces puedan unirse a lo largo de esta sesión. Bienvenidos ya entonces a la segunda sesión sincrónica, la primera temática de nuestra asignatura. Específicamente en este módulo o en esta sesión vamos a estar hablando sobre planeación estratégica y ambiental. Saludo entonces a Jonathan, Carlos, Juliana, les doy una cordial y calurosa bienvenida y pues quisiera iniciar, bueno, no, ya todos me conocen, mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, tienen también mis datos de contacto, les recuerdo de pronto porque a veces no todos me escriben, quienes no tienen mi número telefónico personal 311-218-8531 y asimismo me pueden contactar a través de mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co. ¿Listo? El día de hoy, entonces, vamos a revisar el contenido temático del módulo 1 y vamos a socializar las actividades evaluables que tenemos. Como objetivos generales bueno, antes de los objetivos generales, quiero recordarles, apreciados estudiosos, que si tienen alguna pregunta, comentario, inquietud, observación, pues los animo a que participen en este espacio, pues este espacio es de ustedes. ¿Listo? Si pueden hacerlo a través de la activación del micrófono, bienvenidos. Y si no, pues también a través del chat. Como les decía entonces, el propósito es contextualizar a los estudiosos en esos conceptos básicos de planeación estratégica e instrumentos para la planificación ambiental y cómo se aplican en la evaluación ambiental. Y seguido de esto, pues vamos a revisar los aspectos de las actividades evaluables. Ya de manera general, en el contenido como tal de nuestra asignatura, bueno, perdón, del módulo 1 tenemos dos temas centrales. Uno es planeación estratégica y el otro es planeación ambiental estratégica. O sea, ya la planificación ambiental estratégica, entonces ya es cómo ese componente ambiental, digamos, se apoya también en la planificación, o sea, la base o el fundamento es la planeación estratégica y ya vamos a ver cómo entonces, digamos, se convierte en esa herramienta para, digamos, para hacer, pues básicamente está orientado a promover, digamos, el desarrollo sostenible, como tal, desde esos elementos que se establecen desde la planificación ambiental. Em, Vamos entonces a ver, digamos, la estructura general del contenido temático de este módulo. Tenemos el concepto primero general, los elementos de la planeación estratégica, algunos conceptos técnicas, unos conceptos básicos sobre planes, programas y proyectos. Luego ya entonces empezamos a articular con esa planificación ya desde el componente ambiental, o sea, una planificación ambiental estratégica. Vamos a conocer algunos instrumentos de planificación ambiental y finalmente vamos a hablar un poco sobre la disponibilidad de la información ambiental y algo sobre relaciones topológicas, que es uno de los temas como tal que se tratan en el módulo. Digamos que de manera general, podríamos decir que la planeación estratégica pues es una herramienta que el origen como tal son las ciencias de la administración. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, sobre la administración estratégica, ¿sí? Cuando se habla de administración estratégica, se define es cómo yo tomo decisiones frente a una organización, cómo definir la visión de la empresa, los objetivos como tal, la misión, la visión, los objetivos, las metas como tal de la organización. Y desde la estrategia lo que busca es definir para dónde vamos, o sea, trazar esa ruta, esa hoja de ruta para... para que realmente las acciones que se desarrollan en el presente y que se proyectan para futuro, pues estén orientadas a la consecución de esos objetivos de la organización. Y eso entonces podemos empezar a articularlo con la parte ambiental, ya en los diferentes temas que vamos a ver. Eh, y digamos que para iniciar, cuando yo les confieso, cuando yo inicié, digamos, esta asignatura, cuando me asignaron esta asignatura, lo primero que, digamos, para iniciar el tema, a mí se me vino a la cabeza esta imagen de Alicia en el País de las Maravillas, o más bien esta escena.
Y no sé si ustedes alguna vez vieron la película o si hayan leído algo, si conozcan algo sobre el libro, pero Alicia, que está perdida en el País de las Maravillas, se encuentra con el gato sonriente. Ese es, digamos, como un gato mágico, aparece y desaparece. Y Alicia se encuentra en un punto, digamos, donde hay diferentes caminos, diferentes rutas. Y les dice, y Alicia entonces se encuentra con el gato y le dice, pues le dice, solo quiero saber qué camino debo tomar. ¿Cuál es el camino que entonces por el que debo ir? Entonces el gato le dice, eso depende a dónde quieres ir. Y Alicia le responde, eso no importa si tú me dices, solo dime por qué camino debo seguir. Y entonces el gato le responde, pues no importa entonces por cuál camino vas a ir, ¿sí? Y la planeación estratégica lo que busca es evitar esto, precisamente, porque si nosotros no tenemos claro a dónde queremos ir, pues realmente cualquier camino estará bien, ¿sí? La planeación estratégica nos da ese derrotero, ese orientador, ese lineamiento, digamos, o las guías, o las formas o las estrategias como tal que yo debo tomar frente a las situaciones que se puedan presentar a lo largo de ese camino que yo me he trazado, ¿sí? Y digamos que para empezar a definirlo, cuando yo hablo de planeación, yo estoy haciendo referencia a una habilidad, a a una destreza, una característica que me permite concretar metas, elegir los medios correctos que me van a permitir el cumplimiento de las mismas, ¿sí? El concepto de planeación, como les decía, pues ha sido ampliamente difundido y empleado en diferentes ciencias. Parte o su origen, considero que es en digamos, su origen son las ciencias administrativas, pero la planeación se usa en cualquier contexto. Ustedes me podrían decir, por ejemplo, en qué contextos ¿en qué contextos ustedes podrían encontrar la planeación? Lo que se les ocurra. ¿Quién quisiera participar? Perdón que no alcancé a escuchar. ¿Quién iba a participar que no alcancé a escuchar? No, profe, fue Sandy que ingresó. Ah, ok. Vale. Sandy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Buenas tardes, profe. Sí, le escucho perfecto. Es que tengo problemas con el internet, pero ya nuevamente ingresé. Gracias. Vale, Sandy. Sandy, una cosita. Quiero excusarme contigo. Es que creo que tú te estás conectando por el enlace de responsabilidad corporativa, ¿cierto? Sí, sí. Es que, mira, me estaba excusando con el grupo porque yo me acabo de percatar que por error publiqué el anuncio en el aula que no era. Sí, entonces me perdonas, qué pena contigo. El encuentro lo tenemos el 24. Estamos ahorita en una asignatura de segundo semestre. ¿Vale? Listo, perfecto, vale, no hay problema. Gracias, profe. Mil Buenas tardes. disculpas. Bueno, gracias a ti por Vale, tu bye. conexión. Chao. Bueno, chao. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, ¿en qué contextos ustedes pueden aplicar la planeación? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Profe, pues claramente en el desarrollo o en la ejecución de un proyecto es necesario esa etapa porque pues es de vital importancia. Perfecto, Juliana. Efectivamente, pues como lo vimos en la gestión de proyectos, debe haber una secuencia lógica como tal de actividades y los objetivos como tal del proyecto pues deben estar muy bien definidos pues para poder lograr el éxito como tal de las actividades, de los recursos que se destinen, de los tiempos estipulados, etcétera. ¿En qué otro contexto usamos planeación? Por ejemplo, les pregunto, ustedes, digamos, en las empresas o en las instituciones donde están, ¿qué se les ocurre? O si ¿Me son, repite la pregunta, por favor?
Jonathan, por ejemplo, en la empresa donde tú te encuentras, ¿cómo ves que se aplica la planeación? Pues Digamos que la pregunta está orientada a que en qué contextos vemos la planeación. Entonces, Juliana mencionó a los proyectos como tal que se desarrollan. Entonces, digamos, ¿en qué otros contextos? por ejemplo, en los cronogramas, en el caso de proyectos de obra, son cronogramas de obra donde pues, se especifican unas metas y unos objetivos claros o concretos pues, a enfocarse en el desarrollo de cada Ujú. etapa del proyecto. Ok, listo. Y seguimos entonces en los proyectos. Y a nivel, digamos, de la empresa en otros contextos o en otros ámbitos, digamos, no sé, de recursos humanos, de la parte de gerencial, no sé, ¿vemos también la planeación? Sí, claro, pues imagino que cada área de una empresa pues tiene sus debidos procesos de planificación o de planeación dependiendo sus procesos o las Ok, etapas que llevará. listo. Carlos, ¿ibas a compartir algo también? No, que creo que esas etapas deben de estar en todos los niveles de las empresas, ¿no? Desde la Ajá. gerencia hasta el más bajo. En todo tenemos planeación. Y a lo que yo Sí. voy preguntándoles, gracias Carlos, y a lo que yo voy preguntándoles con esto es que precisamente el concepto de planeación lo usamos de manera tan amplia que incluso a nivel personal. O sea, yo les estoy preguntando en qué contextos y estamos viendo si los proyectos, en lo que desarrollamos, en las obras, pero resulta que a nivel personal también digamos que esos conceptos fundamentan el cómo establecemos unos propósitos y unas ideas, ¿sí? Entonces nosotros sin importar el ámbito en el que estemos, tenemos una visión, tenemos algo que es lo que queremos ser, a qué queremos llegar, ¿sí? Generamos una idea, tenemos esa idea, que esa idea, por ejemplo, puede ser un proyecto específicamente. Establecemos, digamos, como tal, entonces, unas actividades o un plan. Son tareas, actividades que se van a estructurar y se van a priorizar con el propósito de qué? De definir, digamos, cómo voy a alcanzar esas metas específicas a través de las cuales voy a lograr esto que ya he tenido como visión, ¿sí? Y asimismo, pues yo necesito, digamos, como unos aspectos importantes que son la estrategia y la motivación como tal para lograr, digamos, el éxito o la consecución de esas metas, ¿sí? Yo espero unos resultados para lograrlos, debo ser constante, debo ser permanente, digamos, continuo en las actividades, comprometido, debo tener motivación y asimismo, pues lograr, digamos, precisamente el cumplimiento o el alcance de esas metas específicas que me he trazado. Si lo vemos en el contexto personal, el mismo proyecto de vida. Todos yo creo que tenemos un proyecto de vida y tenemos unas ideas y yo quiero tener una familia y quiero tener tantos hijos o yo quiero trabajar en tal empresa o mi plan es de, digamos, hacer una maestría en el exterior y posiblemente quedarme allá y mi sueño es vivir en Francia o mi sueño es vivir o mi sueño es permanecer acá y desarrollar, digamos, generar, contribuir a mi país, etcétera. Pero todos tenemos, digamos, unos propósitos y nos apoyamos precisamente en ese concepto de planeación. Entonces aquí ya vamos a ver unas definiciones básicas, ¿sí? Que hacen parte, digamos, de esos elementos que vemos, de los que hemos ya mencionado hasta el momento. Según Robbins y Coulter, ellos definen la planeación como la definición de las metas de la organización para determinar esas estrategias para alcanzar y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Metas se entiende también como esos resultados deseados para individuos, grupos y organizaciones enteras, es lo que yo aspiro a lograr. Los planes específicamente son esos documentos como tal donde se especifica cómo voy a alcanzar esas metas, la asignación de recursos, los calendarios, bueno, recursos, cronograma, los tiempos establecidos, las personas, actividades, fases, etcétera, todo lo que yo necesito para concretar la meta como tal que me he propuesto. Y también Johnson's y Scholes hablan de estrategia, estrategia como esa dirección y alcance de una organización a largo plazo. Entonces, por eso yo les decía, cuando se habla de estrategia, es básicamente el derrotero, ¿sí? Es como, es yo, cómo voy a, o sea, yo tengo, digamos, unos propósitos, pero yo debo tener en cuenta que
a lo largo de la actividad que voy a desarrollar se van a presentar dificultades, se van a presentar retos, quizá haya cosas que me favorezcan y que lo importante ahí que es identificar como esos riesgos, esas oportunidades como tal que hay, cómo puedo potencializar esas fortalezas de mi empresa para lograr o para apoyarme en la consecución de unos objetivos específicos que me hayan trazado y básicamente digamos que la estrategia es, por eso digamos aquí está el dibujito del ajedrez, es cuáles son esos movimientos que yo hago, porque hay una dinámica, específicamente, hay una dinámica como tal que es la que, digamos, frente a esa dinámica va a desarrollarse una actividad, cualquier proyecto o cualquier plan, pues es absolutamente, ¿cómo decirlo? Es dinámico, no es estático. Yo hago un plan y no lo dejo en el papel porque siempre van a haber cambios alrededor y a lo largo de lo que yo esté desarrollando. Permítanme un segundo, por favor. Ya, disculpen. Listo. Resulta que cuando nosotros hablamos de planeación y específicamente de planeación estratégica, perdón, la estrategia comprende o involucra directamente a la alta gerencia, ¿sí? O sea, el gobierno corporativo, las directivas, los gerentes, los directores como tal de áreas son los que están involucrados como tal en específicamente definir, hacer ese análisis como tal de esas condiciones del entorno para definir cuáles son esos objetivos como tal y establecer esa ruta como tal que se va a seguir. Entonces, digamos que desde el reto como tal que se plantea para la alta gerencia, es que entonces la alta gerencia direccione como tal todas las decisiones según ese análisis como tal estratégico del contexto. Yo voy a identificar a nivel interno y a nivel externo cuáles son esas amenazas, cuáles son esas oportunidades que puedan tenerse y frente a eso, pues yo digamos que voy a buscar es precisamente, digamos, como lograr, o sea, el propósito de esto es establecer cómo voy a obtener esos objetivos o cómo voy a plantear esos objetivos y esos resultados, ¿sí? Y yo voy a tomar decisiones de cómo voy a alcanzarlos, ¿sí? Asimismo, pues como yo les decía, esto es un proceso dinámico, entonces yo estoy retroalimentando, estoy evaluando constantemente esas acciones que voy desarrollando y si se requiere algún ajuste, pues lo que se busca es precisamente retroalimentar para que no se pierda, digamos, ese foco en el objetivo como tal. Entonces, miren que aquí en este flujograma se muestra un poco más ese análisis estratégico. Pues un segundo. Listo, bueno. Entonces, aquí el análisis estratégico, básicamente, ¿qué es? Digamos que la empresa como tal, el punto de partida para definir una estrategia es conocer la empresa, conocerse a sí mismo, en pocas palabras, ¿sí? El, el definir, digamos, esos lineamientos o esos principios de la empresa desde la misma ética corporativa. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son los valores como tal de la empresa? Según eso, yo voy a definir unos objetivos. De acuerdo con esos objetivos, voy a plantear ese análisis estratégico. En el análisis estratégico, ¿cuáles son los insumos? Yo analizo cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas como tal de ese medio ambiente, entendiéndolo como el entorno, ¿no? Los grupos de interés, con quién me relaciono yo, dónde desarrollo mis actividades, es absolutamente todo el entorno. Y las capacidades como tal que tiene la empresa. Es decir, yo puedo analizar, esto es un análisis interno desde las capacidades de la empresa, las debilidades y un análisis externo que me muestra de ese entorno externo con el que interactúo, cuáles son esas oportunidades y esas amenazas. Si yo analizo estos elementos, puedo ver que aquí
aquí tengo una aplicación, esto no se los digo porque esté en el módulo, sino porque digamos que es ya, digamos, de cómo se puede contextualizar o cómo se puede aterrizar esto. Cuando yo hablo de estos insumos, si ustedes aquí están viendo las oportunidades, yo tengo oportunidades y, ay, perdón, y amenazas. Bueno, esta me quedó muy fea. Oportunidades y amenazas. Y las capacidades de la empresa o ese análisis interno de la empresa, yo lo estoy analizando es básicamente ¿por qué? Por las fortalezas que tiene la empresa y las debilidades. Y si vemos acá, entonces podemos detectar que un análisis estratégico puede hacer uso de una herramienta de administración como es la matriz DOFA para identificar cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la organización y asimismo definir cuál es la ruta a seguir, que yo identifico cuáles son mis fortalezas y frente a esas oportunidades que hay, yo puedo apalancar entre las fortalezas y las oportunidades, yo puedo definir estrategias específicamente. ¿Por qué? Porque mis fortalezas me van a poder permitir sacar provecho de esas oportunidades. Frente a una debilidad como tal y, por ejemplo, una amenaza, yo tengo, si se combinan estos dos factores, pues sería, digamos, una condición no deseada. Entonces, yo reconozco mis debilidades, reconozco esas amenazas del entorno y defino, por ejemplo, una estrategia que me permita evitarlas. Es decir, que esta debilidad no se materialice, no, digamos que no se materialice la amenaza frente a una debilidad, no sé, tomando decisiones como evitando ciertos contextos en los que mi empresa como tal no es competitiva o que no, su fuerte no sea ese. Entonces, digamos que se toman decisiones que el para dónde vamos, pues depende de también identificar esas fortalezas como tal de la organización. Frente a eso, entonces yo tomo unas decisiones de cómo voy a hacer mi trabajo, cómo voy a alcanzar esos propósitos y ya entonces hago la implementación, pongo en marcha mi estrategia y frente a esos resultados de la estrategia, los resultados que yo voy obteniendo, pues voy haciendo una retroalimentación para revisar mis objetivos. ¿Realmente estos resultados están permitiendo que me acerque más a los objetivos o quizá hay algo en la estrategia que está fallando? Entonces, si hay algo que está fallando porque no nos estamos acercando como se espera, entonces, ¿cómo podemos mejorar? Nuevamente hacemos ese análisis, cómo podemos mejorar estas estrategias que hemos elegido para que podamos pues finalmente lograr esos propósitos como tal que se hayan definido. ¿Hasta aquí está claro lo que hemos visto de introducción? Sí, profe. Sí, está muy relacionado con lo que vimos en gestión de proyectos. Ajá, sí, precisamente. Y entonces, cuando yo hago el análisis del contexto actual, veo diferentes factores a analizar. Como les decía, yo voy a identificar cuáles son esas oportunidades a mediano plazo, por ejemplo, para potencializarlas. Y eso lo analizo reconociendo esas fortalezas como tal de la organización y decir, bueno, yo puedo sacar esto adelante. Puedo tomar decisiones, digamos, a corto plazo que me permitan, digamos, como encaminar lo que necesito, digamos, para lo que yo he trazado a mediano y a largo plazo. Puedo construir escenarios futuros, o sea, si digamos yo tomo esta vía, ¿qué pasaría? Si yo tal vez me centro en estos aspectos, ¿qué pasaría con mi empresa? Si tal vez aprovechamos esta condición del entorno, ¿qué posibilidades o qué, digamos, qué beneficios nos generaría? O sea, yo construyo esos escenarios para saber realmente cuál sería, digamos, esa mejor vía o esas mejores estrategias que puedo implementar y entonces frente a eso asumo el reto, porque el riesgo como tal siempre va a estar, ¿sí? Pero digamos que a pesar de el riesgo, pues el riesgo, digamos, si bien está presente siempre, pues la estrategia me permite, digamos, tomar esas herramientas para poder anticiparme y quizá prevenir que ocurra, digamos, algo que no sea favorable para mis propósitos o quizá también digamos que si llega a ocurrir, pues que no me afecte, digamos, en esa búsqueda de los objetivos que ya he definido. Tenemos entonces ahora, digamos, estas etapas como tal específicas de la planeación estratégica. Como les decía, la formulación, la implementación y la evaluación. En la formulación de la estrategia básicamente es a dónde quiero llegar, ¿sí? Es realmente
proponer esas metas, cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias que voy a analizar, el análisis del ambiente interno y externo y la toma de decisiones estratégicas. En la implementación de la estrategia, pues ya es cuando una vez ya defino el a dónde quiero llegar, entonces formulo, listo, mi estrategia o mi plan estratégico está compuesto de diferentes estrategias y va a hacer esto y lo voy a poner en marcha. Entonces, la formulación y la ejecución, ¿sí? Entonces, se define cuál es esa estructura organizacional, se definen esos roles, los sistemas como tal de control, adecuación de estrategia a la estructura y controles y manejo, digamos, como del cambio, la gestión del cambio, cómo me adapto como tal o cómo respondo frente a esos cambios del entorno y digamos que hace parte de la misma retroalimentación, ¿no? Y la evaluación de la estrategia, entonces también, digamos que los resultados que yo obtuve se acercan a lo que yo había planeado como, digamos, como las metas o realmente estoy perdiendo el rumbo. Entonces, hago un monitoreo y la evaluación como tal de esa ejecución. Entonces, aquí es cuando hablamos de los mecanismos y las herramientas de monitoreo y que a través de qué yo hago, en qué me apoyo para hacer, por ejemplo, el monitoreo de esa estrategia. ¿En qué me puedo apoyar para precisamente hacerla? En indicadores de cumplimiento. Indicadores. El mejor, digamos, la mejor herramienta como tal que yo puedo hacer para hacer seguimiento como tal en esa ejecución son los indicadores, porque los indicadores me dan un referente frente a lo que yo me he propuesto. Y así yo puedo ver si lo he, digamos, si digamos, vamos alineados o estamos perdidos, en pocas palabras. Y miren que, digamos que estas etapas como tal y lo que involucra también está muy relacionado también con los enfoques de gestión, ¿no? Yo puedo tener diferentes enfoques de gestión, pero siempre en búsqueda de esa mejora continua. Hay un proceso de evaluación, hay toma de decisiones, hay ajustes como tal que yo hago, digamos, para precisamente, digamos, asegurar que se cumplen los objetivos específicos que se hayan trazado, sin importar el contexto como tal del que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de las técnicas de planeación estratégica. Cuando nosotros hablamos de planeación estratégica, nosotros tenemos, o sea, existen un montón y un sinnúmero de herramientas también se llaman principios o digamos como metodologías como tal para planeación estratégica y yo digamos que las estrategias como tal yo puedo encontrar muchas porque depende también de lo que yo esté analizando. Si yo estoy hablando digamos de procesos de venta, pues yo estoy hablando de marketing estratégico, ¿no? Entonces hay unas estrategias como tal que vienen específicamente para cómo ser más competitivo en el entorno, pero también las estrategias pueden ser planteadas para unos objetivos específicos por ejemplo, en el contexto ambiental, en el contexto social. Independientemente de eso, digamos que podemos agrupar esas técnicas en estos tres grandes grupos. Uno es el reconocimiento del entorno, otro es la creación de pronósticos y el otro es el benchmarking. El reconocimiento del entorno realmente es mirar esos factores, tanto internos como externos, ¿sí? Porque el entorno también hay un entorno interno que nos permite, digamos, reconocer esos posibles cambios que se puedan presentar. Riesgos como tal, amenazas, oportunidades. El reconocimiento del entorno podría, por ejemplo, basarse en una DOFA. Pronósticos. Los pronósticos como tal, entonces digamos que yo puedo usar herramientas de carácter cuantitativo o de carácter cualitativo. Entonces, las cuantitativas, pues hay pronósticos, digamos, hay empresas que digamos que para planear la estrategia se apoyan en análisis estadísticos, en predicciones como tal de unos resultados. Puedo emplear un modelo matemático o también, digamos, un modelo, un software como tal, no sé, quienes trabajan, por ejemplo, en la bolsa de valores que analizan esas proyecciones de cómo es el comportamiento de las acciones de una empresa en la bolsa, o sea, digamos que son técnicas ya, digamos, como muy específicas para cada contexto.
En los aspectos de pronósticos cualitativos, pues entonces en los aspectos cualitativos se basa más es en la percepción de expertos, ¿sí? O sea, yo puedo basarme en los expertos como tal del tema de la empresa o puedo conformar un panel de expertos para precisamente sean gremiales o sean, digamos, a nivel de gremiales o a nivel, digamos, de la empresa, digamos, quienes son expertos, quienes tienen tantos años en los proyectos que desarrollan para poder, digamos, predecir o establecer unos pronósticos frente a unas características específicas. Y el benchmarking es el estudio del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo analizar empresas del mismo sector o que sean de otros sectores productivos, ¿sí? O sea, no importa que sea, no tiene que ser el análisis de la industria específica donde yo estoy, pero sí me permite investigar e indagar cuáles son esas buenas prácticas o mejores prácticas de esos competidores y de otros sectores o de otras empresas que me permitan aumentar el desempeño. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy analizando una empresa que se caracteriza por el desarrollo de proveedores que tiene. Entonces yo digo, bueno, tal vez a mí yo puedo identificar que para las estrategias o para los objetivos como tal, que yo quiero lograr reducir los costos de, no sé, los costos de producción o hacer los costos de mi producto más competitivo, entonces yo puedo lograr quizá identificar de esas empresas que manejan tantos proveedores y que son pioneros, digamos, como en esas estrategias para desarrollo de la cadena de proveedores. Entonces podemos reconocer o buscar, indagar cuáles son esas prácticas y poder aplicarlas, porque pues ya las aprendieron ellos, vieron que eran buenas, entonces quizá se puede analizar si se pueden aplicar como tal para la empresa, ¿sí? O sea, no hay que inventarse cosas, hay muchas cosas que ya están inventadas, hay muchos que ya han tenido las lecciones aprendidas y esta es una buena, digamos, herramienta para poder identificar esas oportunidades de cómo mejorar el desempeño económico, desempeño ambiental, desempeño social. Miren que lo que les digo, estas técnicas como tal pueden aplicar a cualquier contexto. Ahora vamos a recordar, digamos que básicamente la estructura como tal de planes, programas y proyectos nos muestra precisamente cómo se articulan con la estrategia. Yo planteo objetivos estratégicos y frente a este objetivo estratégico yo voy a plantear, digamos, un plan, ¿sí? Del plan deriva un programa, ¿sí? Del programa derivan, pueden liberar proyectos y en los proyectos hay actividades. Esa es como la jerarquía que nosotros vamos a encontrar. Sea a nivel de una empresa, sea a nivel de una institución del gobierno, quizá digamos a nivel, por ejemplo, bueno, a nivel territorial, yo puedo identificar entonces que basados en esos objetivos estratégicos que se han identificado o se han formulado, pues se establecen unos planes y esos planes básicamente abordan políticas y conceptos. Cuando yo hablo de la política nacional de residuos sólidos, ¿sí? O cuando hablo de la política nacional para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es porque precisamente en el país hay unos objetivos estratégicos a través de los cuales se quiere contribuir con la formulación de esa política, ¿sí? Ya entonces se derivan programas específicos para manejarlos. Si hablamos, por ejemplo, de la gestión, digamos, de los programas post-consumo, entonces también vemos que esos están enmarcados muchos dentro de la gestión integral de residuos peligrosos y hay diferentes programas que son entonces que los de el grupo retorna, ¿no? Entonces que cierra el ciclo, que el de llantas usadas, que el de las baterías, el de los envases de plaguicidas, o sea, son programas específicos. Se plantean proyectos, ¿sí? En los proyectos ya entonces es el nivel operativo, ¿sí? El nivel operativo, digamos, ya de la puesta en marcha de de esas actividades como tal que me van a permitir lograr los propósitos de este programa y aportar o contribuir a ese plan. Entonces vemos aquí entonces la jerarquía y lo resumo aquí en este cuadro inferior. El plan como tal recoge la política institucional, el programa como tal está concretando cuáles son los fines, los recursos
con los cuales yo voy a desarrollar o a cumplir los propósitos de este plan. Y el proyecto entonces ya tiene estipuladas esas actividades responsables, los indicadores. Los programas también podemos verlo como a nivel, digamos, de los planes institucionales como las líneas estratégicas o los ejes estratégicos, ¿sí? O sea, yo tengo diferentes ejes en los que me voy a enfocar precisamente para poder lograr esos propósitos como tal que digamos, que se han definido desde la misma estrategia que se ha planteado. Y aquí entonces vamos a ver que hay diferentes herramientas como tal para esa planeación estratégica, ¿sí? Las herramientas para la planeación estratégica, miren que ya les había mencionado algunas de ellas. Sea la empresa como tal, digamos, básicamente se orienta a la gestión empresarial o institucional, también se puede decir, y entonces yo estoy definiendo unos objetivos estratégicos, pero mi soporte, mi fundamento son también la misión, porque yo debo, la visión y la misión, o sea, yo debo saber cuál es mi propósito central, el para dónde vamos, cuáles son los recursos con los que cuento, humanos, tecnológicos, físicos, las metas como tal que me he propuesto e indicadores como tal que son las que me permiten, digamos, buscar hacer esa evaluación como tal de mi estrategia. Y finalmente, entonces yo todo esto lo plasmo y lo estructuro en los planes, programas, proyectos y actividades y la respectiva retroalimentación, bueno, el seguimiento y la retroalimentación de estos. Uno de esos ejemplos, digamos, a nivel institucional que pudiéramos ver es el ordenamiento territorial. O sea, el ordenamiento territorial viene desde una estrategia como tal, es decir, yo analizo cómo está digamos, cuál es ese contexto en el que se encuentra el desarrollo, qué actividades se están desarrollando en el territorio y cómo puedo lograr ese desarrollo armónico a futuro. Para eso, entonces, yo debo tener claro cómo es ese territorio que yo espero tener a futuro, ¿sí? Y frente a eso, pues, y estos otros elementos, pues yo voy a estructurar los planes, programas, proyectos y actividades. Entonces aquí ya vemos esa articulación con la planeación ambiental estratégica. Esta básicamente nace de esa necesidad de incorporar el aspecto ambiental digamos, en la toma de decisiones, ¿no? En la planeación estratégica. Y es que si nosotros analizamos cómo eran las cosas años atrás, pues los criterios para toma de decisiones de planificación, sea de una empresa o de un territorio, era, bueno, básicamente, pues esto va a desarrollar la economía, si nos va a servir, si hay mercado, si hay, digamos, si hay competencia, hay oportunidades, digamos, como para tener una rentabilidad y todo se soportaba, digamos, como en criterios o en aspectos de carácter financiero. Sin embargo, desde la visión como tal del desarrollo sostenible, pues ya entonces se empieza a ver ese componente ambiental como un elemento transversal siempre en todos los aspectos que compete a la gestión del territorio, ¿sí? Y ya entonces por eso es que ese elemento ambiental pues ya hace parte indispensable de la toma de decisiones como tal en la definición de la estrategia. Aquí tenemos algunos instrumentos de planificación ambiental. Tenemos instrumentos, podemos encontrar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. A nivel nacional, por ejemplo, podríamos hablar del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y dentro de sus instrumentos de planificación podemos hablar de un plan de acción institucional, porque la institución como tal tiene unos objetivos, tiene una misión, tiene una visión y esos están derivados, digamos, desde, o sea, de dónde, digamos, surge esos propósitos y esas obligaciones que tiene o ese deber como tal del ministerio, pues podremos ver que desde desde nuestro mismo marco normativo, ¿no? Con la ley 99 del 93, ya digamos como que ya se centra en todo ese propósito como tal del Ministerio de Ambiente y ya entonces digamos, las funciones como tal que debe desarrollar, a qué debe, digamos, cuál es su rol principal, pues permite, digamos, estructurar esos planes de acción a través de los cuales logre esos objetivos como tal que tiene propuestos. A nivel regional,
Digamos que a nivel regional podemos ver a nivel institucional como las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones. Una corporación, por ejemplo, puede contar con un plan de gestión regional, de gestión ambiental regional, ¿sí? O, por ejemplo, los planes de acción trienal o cuatrienal. Bueno, eso digamos que ha cambiado, digamos, un poco. Antes eran trienales, luego cuatrienales y ya digamos que se están centrando a veces en solo planes de gestión ambiental regional. Los POMCA. Los POMCA también es un instrumento de ordenamiento territorial, digamos, ahí se hace una planificación del territorio, digamos, y está orientado al manejo de una cuenca hidrográfica. Gobernaciones, a nivel de las gobernaciones, por ejemplo, el plan de desarrollo departamental. A nivel de las alcaldías, ¿sí? Entonces yo puedo ver, digamos que a nivel de las alcaldías pueden tener sistemas de gestión administrativa ambiental, los planes de ordenamiento territorial específicamente, los planes de desarrollo municipal. Entonces, digamos que todos estos instrumentos involucran la estrategia, involucran más aún la planificación estratégica y pues todos están, digamos, con ese componente de planificación ambiental. Hasta aquí, no sé, apreciados estudiosos, ¿es claro el tema? Sí. Listo. Sí, señora. Bueno, ahora entonces vamos a hablar un poco sobre la disponibilidad de la información ambiental. Digamos que cuando yo hago la planificación ambiental, en ese reconocimiento del entorno, en ese reconocimiento de contexto, pues yo hago un análisis de, pues digamos, esos insumos de dónde obtengo específicamente esa información. Entonces, aquí, este es un tema que está en la parte final del módulo, donde precisamente nos habla de las técnicas de análisis espacial. Estas técnicas, digamos que de análisis espacial nos permiten que, disculpe. Estas técnicas básicamente están orientadas a que precisamente podamos entender que el análisis como tal de la información ambiental no siempre es uniforme, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Digamos, las técnicas como tal de análisis espacial nos permiten entonces, bueno, se usa mucho en la parte, por ejemplo, de ecología, no tanto en la parte de los biólogos. O Carlos, tú me confirmarás que tanto, digamos, hacen uso de esas técnicas de análisis espacial. Bueno, también a veces, por ejemplo, como para el análisis de la distribución de una especie, quizá. Sí, son más que todo como para trabajos de ecología, de poblaciones. Ok, tú eres biólogo, ¿cierto? Hasta donde recuerdo. Sí, sí, Ah, señor. bueno. Sí, lo usan más es en los procesos, digamos, en el análisis de lo ecológico, pero digamos que ya en el contexto ambiental, pues tiene también una aplicación. Entonces, miren que precisamente estas técnicas de análisis específicamente, digamos que analizan los patrones como tal de distribución, de tipo aleatorio, uniformes, agregados, ¿sí? Entonces, según estos patrones, yo analizo, digamos, cómo es esa dispersión o de esa distribución como tal de una especie o de un atributo, de una característica, y se pueden analizar, digamos, a nivel ecológico, por ejemplo, procesos o probabilidades de competencia o que la disponibilidad de recursos que haya, variación de condiciones, densidad de población, el tipo de ciclo de vida, por ejemplo, cuando se analizan coberturas de suelo, digamos que la distribución de una especie vegetal en parcelas, procesos de restauración, procesos de sucesión ecológica también aplican un poco esto, incluso creo que para las problemáticas de deforestación también, digamos, estos conceptos se analizan. Pero ¿por qué, digamos, vemos esto acá? Y las técnicas de análisis espacial se basan en esto, aunque digamos que se fundamenta en el análisis, digamos que se aplica desde la ecología, pero tiene una aplicación para nosotros que es básicamente básicamente se da desde los sistemas de información geográfica, como lo vamos a ver.
Y si nosotros analizamos esto desde la visión de cómo hacemos uso de los sistemas de información geográfica, pues ya encontramos un poquito más como de relación de, y yo porque estoy viendo este tema, digamos, aquí en este módulo, ¿sí? Digamos que las relaciones como tales, las relaciones espaciales me permiten tener una percepción de cómo es ese entorno. Entonces yo puedo hablar precisamente de una relación que sea de tipo abierta, cerrada, simple, compleja, continua, discontinua, si es por dentro, por fuera. Si nosotros analizamos, digamos, este tipo de relaciones espaciales en los procesos, digamos, cuando hacemos un análisis de evaluación ambiental, ¿en dónde se les ocurre que podríamos de pronto aplicarlo? Que eso lo vimos en gestión de proyectos. ¿Qué se les ocurre? ¿Es en lo de los tipos de proyectos? Lo de si es lineal o puntual. Podría ser, tiene que ver, tiene que ver. Si yo les hablo de la delimitación como tal, cuando yo Sí, hablo de para las áreas de influencia. área de influencia, correcto, porque muchas veces las áreas de influencia tienen ciertos elementos que no necesariamente los Para impactos representaciones sean cartográficas. exacto, que no sea, digamos, totalmente en un polígono como tal, sino que sea, digamos, en diferentes zonas y toda esa distribución como tal me permite integrar y definir cuál es mi área de influencia. Entonces, aquí es donde vemos esa aplicación de esas relaciones espaciales. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Esto ustedes como tal lo encuentran en el módulo. Y entonces aquí ya vemos la aplicación específica en los sistemas de información geográfica. Digamos que la información, los sistemas de información geográfica pues nos ayudan, digamos, es una herramienta de gran apoyo para precisamente ese análisis como tal del entorno, ese análisis ambiental y pues es un instrumento fundamental hoy en día para la gestión de los recursos naturales. Es decir, las autoridades ambientales y entre los requisitos como tal que ya como ustedes han visto en otras asignaturas, los insumos que hay que presentar el geodesta es protagonista principal, uno de los protagonistas principales para este trabajo, porque precisamente se hace la identificación de la ubicación del proyecto, dónde se hace ese aprovechamiento, dónde se hacen las intervenciones, zonas de exclusión, donde, digamos, los impactos como tal también se pueden identificar, digamos, como aterrizar, y todo esto vienen siendo insumos o información que tiene la autoridad ambiental para todo esto, para seguimiento de la contaminación, componentes ambientales, la evaluación como tal de impactos ambientales, el inventario de recursos, aspectos de planificación, gestión de áreas protegidas, la planificación el análisis, digamos, el visto bueno, la viabilidad como tal, que tenga un proyecto para que se pueda desarrollar en las condiciones específicas que se está, digamos, haciendo la solicitud, en el caso, digamos, de los proyectos como tal que requieren licencia ambiental. Entonces, digamos que esta herramienta es vital precisamente para estos propósitos. Ya entonces aquí vemos, digamos que en el modelo de planificación ambiental estratégica, miren que el análisis o la definición de esa planificación ambiental del territorio es cómo ordeno mi territorio y esa planificación pues tiene que hacerse de forma estratégica para poder asegurar cuál es ese futuro como tal de desarrollo de actividades de manera armónica y que evitar precisamente esos conflictos como tal de uso de suelo que se puedan desarrollar. Entonces, para la formulación del ordenamiento territorial, que no es un proceso nada fácil, es un proceso que lleva tiempo y díganme ustedes nada más, por ejemplo, con lo de la actualización del POT de Bogotá, todos los años, todos los procesos que ha tenido, las discusiones, etcétera. Digamos que las etapas como tal, aunque son 3 etapas, realmente eso no implica que sean muy breves, ¿no? Muy cortas.
La primera etapa que es de diagnóstico, la segunda, digamos, imagen objetivo, digamos, se hace, digamos, una identificación como tal de esos propósitos y ya la formulación del anteproyecto del plan de ordenamiento territorial, que es a través del cual pues ya se busca que sea aprobado y ratificado, digamos, por la ley. En la etapa de diagnóstico, pues yo tengo que hacer una caracterización, una descripción de esas condiciones, ¿sí? De cómo está el territorio en este momento, ¿sí? Yo hago un diagnóstico de en qué estado están esos componentes ambientales, esos aspectos ambientales según esas actividades que se están desarrollando en la actualidad. Identifico áreas de protección, áreas de riesgo naturales, áreas de contaminación, o sea, todo lo que sea asociado con esos componentes ambientales que puedan verse afectados o que se destaquen por unos atributos especiales. Ya digamos en esta etapa 2 lo que se hace es una preevaluación ambiental de alternativas de ordenamiento territorial. Y si recuerdan las etapas como tal que nosotros estábamos mencionando desde la planificación estratégica, recuerden que hablábamos de escenarios, ¿sí? Entonces, digamos, es analizar, digamos, eso es precisamente esas alternativas, serían esos escenarios de qué es lo que se podría desarrollar, qué impactos como tal se podrían presentar y precisamente así tomar las decisiones de por qué opción me voy yo, o sea, cuál es ese escenario deseado al que queremos llegar, ¿sí? Según eso, entonces ya se formula el anteproyecto de ese POT y la ordenanza como tal ya se genera, pues, bueno, la ordenanza de uso del recurso del suelo, construcción, restricciones ambientales, proyectos, por ejemplo, viales, digamos que específicamente por ejemplo, bueno, las características como tal asociados a digamos, a las condiciones de las actividades que se van a desarrollar. Y entonces, digamos que aquí vemos que cuando nosotros hablamos del POT, pues nuestro insumo, ¿cuál es? Cuando nosotros hablamos de POT, cuando tengo que consultar por el POT, ¿qué es lo que estamos consultando específicamente? Como un diagnóstico general del territorio, de las condiciones del territorio, del uso No, del suelo y todo eso. No, Jonathan, el POT, igual recuerda que el POT, digamos, es el instrumento de ordenamiento territorial. Y si yo acudo a él para poder, digamos, buscar ese desarrollo armónico de una actividad que voy a desarrollar en ese territorio, pues yo me voy a ese instrumento normativo, ¿sí? El decreto, digamos, esa ordenanza como tal, ese decreto que por el cual se establece de qué forma o en dónde se puedo hacer algo o en dónde no puedo hacerlo y cuáles son esas condiciones para el desarrollo de mi territorio o para poder desarrollar una actividad. Digamos, de forma que esté permitido o que permita apalancar esas estrategias, digamos, de desarrollo que se haya estipulado para esa región, ¿sí? Pero nosotros consultamos el POT muchas veces como un insumo para los estudios ambientales y nos olvidamos que hay otro insumo importantísimo que no siempre lo consultamos y es ese que se genera en la etapa de diagnóstico, porque en la etapa de diagnóstico están todas esas características que hacen parte precisamente digamos, del territorio actual. Y esos documentos son los que hablamos que yo hasta donde recuerdo, se los mencioné en rurales, creo, para una actividad, los documentos técnicos soporte, ¿sí? Esos DTS son ese diagnóstico ambiental y digamos ya después una formulación sobre la cual, digamos, se hace ya la presentación como tal de la propuesta de POT. ¿Sí? Pero el DTS es un instrumento, digamos, son documentos que siempre están publicados en las alcaldías porque es el fundamento, es el soporte para el plan de ordenamiento territorial como tal que se haya desarrollado. Entonces, estos también son unas fuentes, unos insumos importantes. Ya hasta aquí, apreciados estudiosos, como conclusiones, tenemos que la planeación como tal es específicamente el acto de definir metas de la organización, determinar estrategias para alcanzar y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Por otra parte, las etapas como tal de la planeación estratégica, entonces, pues son tres, sencillamente, formulación, implementación y la evaluación de la estrategia. Asimismo, podemos reconocer que hay tres técnicas para realizar una planeación estratégica, que son reconocimiento
conocimiento del entorno, pronósticos y benchmarking. Por otro lado, tenemos que la planificación ambiental surge como una necesidad de involucrar ese aspecto ambiental como un eje transversal en la planeación del territorio. Y todo esto para búsqueda de, digamos, como para la búsqueda o para promover que el desarrollo del territorio se logre de manera sostenible. Hasta aquí, apreciados estudiosos, pues tenemos el contenido temático. Quisiera pasar rápidamente al aula para compartir y socializar las actividades evaluables que tenemos. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, los invito también a que puedan participar a través del micrófono del chat para formular sus comentarios. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí la actividad 1, básicamente que, bueno, nuestro plan de formación y cronograma de actividades. Específicamente este plan de formación entonces involucra la actividad 1 que está disponible desde el pasado lunes, desde este lunes hasta el próximo 27 de septiembre. La actividad 2 que es la evaluación 2 que estaría habilitada esa semana del 27 hasta el lunes 4 de octubre a medianoche. Y ya entonces pasaríamos al desarrollo del módulo 3. ¿Cuál es el módulo específicamente? ¿Cuál es la actividad 1 que vamos a desarrollar? Entonces, esta actividad tiene como propósito que ustedes identifiquen esos conceptos relacionados con planeación estratégica con el fin de comprender la técnica e instrumentos de la misma basado en definiciones establecidas para este tema. Para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a leer y apropiar el contenido del módulo 1, ¿sí? Y a partir de eso, este se puede desarrollar en forma colaborativa en grupos máximo de 2 personas si ustedes así lo desean. Cada estudioso entonces va a realizar la búsqueda de mínimo 2 libros o artículos científicos en las bases de la base de datos de la biblioteca UMB y van a buscar información relacionada con los temas de la actividad y van a filtrar libros electrónicos y recursos electrónicos. Esto pues ya ustedes lo habían hecho en asignaturas anteriores, entonces pues digamos que no voy a entrar en detalle. Van a buscar esos recursos y van a indicar cuáles son las palabras claves de búsqueda, el nombre completo del autor, fecha de publicación, nombre del artículo y nombre de la base de datos donde se encuentra ese recurso bibliográfico. Con el apoyo de una herramienta de la web 2.0 como Google, Minddomo, Mindmaster, Mindjet, Creately, entre otros, ustedes van a elaborar un mapa conceptual o mapa mental, cualquiera de los dos, ¿listo? En el cual se observe de forma clara y ordenada los conceptos y técnicas principales de la planeación estratégica. Esos conceptos que trabajamos acá y las técnicas como tal que mencionamos, eso es lo que vamos a estructurar en ese mapa conceptual o mapa mental, ¿listo? Y de acuerdo con el contexto colombiano, ustedes van a desarrollar estos puntos. Van primero a mencionar mínimo 5 entidades u organizaciones que ustedes conozcan en la cual se lleve a cabo la planeación estratégica a nivel nacional. ¿Sí? ¿Quiénes manejan, digamos, una planeación estratégica a nivel nacional? Entonces, ustedes pueden mencionar esas entidades. Analice y describa 2 ejemplos de su ejercicio profesional en los cuales haya usado los elementos de planeación estratégica, ¿sí? Recordemos, apreciados estudiosos, que la planeación estratégica, digamos que esta es, digamos, para las decisiones a largo plazo, ¿no? Es a partir de esa visión que yo me he planteado, entonces esa planeación estratégica está orientada es a eso, digamos, a lo que se quiere a largo plazo. Investigue y describa 2 ejemplos de planeación ambiental estratégica, ¿sí? Que se han evidenciados en el país o en su experiencia profesional. Ustedes simplemente van a identificar dos ejemplos. Entonces, no sé, quizá como mi trabajo es en el desarrollo en el contexto rural, puedo identificar como instrumento o como ejemplo los planes integrales de los PIDARET, los planes integrales para desarrollo rural con enfoque territorial, por los elementos estos que tiene, y eso tiene un componente fuerte, o sea, eso es absolutamente planeación estratégica para el desarrollo rural. Entonces, ese, por ejemplo, sería un ejemplo. Y acá, la última pregunta, si ustedes consideran que en Colombia se implemente realmente la planeación ambiental estratégica y por qué. ¿Listo?
¿Qué es lo que vamos a presentar acá? Entonces, ustedes van a presentar mínimo 2 textos seleccionados como resultados de la búsqueda, indicando entonces estos, pues la información como tal son textos que estén relacionados con el tema que se está trabajando. El mapa conceptual o mapa mental, donde se aborden esos elementos, y las respuestas claras y precisas sobre las 4 preguntas que están señaladas en el punto 3, donde se evidencia la citación y referenciación de mínimo 3 fuentes bibliográficas actuales. Aquí tenemos unos recursos de material de apoyo y la rúbrica bajo la cual pues se hace la retroalimentación de esta actividad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, apreciados estudiosos, sobre la actividad o está clara? No, no está bien. Listo. En todo Está caso, bien. si tienen preguntas, recuerden que me pueden escribir a través del chat de WhatsApp, Telegram, o me pueden escribir a través del buzón de Canvas o mi correo electrónico y con gusto atenderé a la mayor brevedad las inquietudes para que puedan desarrollarlo. Esto aquí tenemos entonces la evaluación como tal del módulo 2. Básicamente tenemos 50 minutos para la formulación como tal de estas, para dar respuesta a estas preguntas y pues ya básicamente con esto ya terminaríamos las actividades específicamente de este módulo. Entonces, pues bueno, apreciados estudiosos, ya con esto terminamos el contenido temático del día de hoy. No sé si tengan algún comentario, observación, solicitud. No. No, listo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes su participación, a Jonathan, a Carlos, a Juliana por la participación en este encuentro de forma sincrónica y a quienes se conecten de forma asincrónica también les agradezco el tiempo dedicado al contenido temático expuesto. Les recuerdo entonces mis datos de contacto ivon.angulo@umb.edu.co y mi número personal 311-218-8531. Les deseo a todos muchos éxitos en la asignatura y estaré muy atenta a las inquietudes que tengan. Feliz tarde para todos. Gracias, Vale, hasta profe, luego. muchas gracias. Feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz tarde.